Buenas noches y bienvenido a La Luz del Pasillo. Como anteriormente hemos dicho en el último programa, vamos a ir hablando de temas relacionados con nuestra ciudad, con el misterio que conlleva nuestra importante ciudad. En este caso, en el anterior programa hablamos de conventos, pero sí hay que decir una cosa muy importante, que dentro de nuestro equipo existe una persona que es bastante conocida ya, referente al tema del misterio, porque han salido en otros medios de comunicación, y ha hablado mucho de su lugar de trabajo, que ha sido un lugar que han ido muchísimos videntes, mucha gente especializada en temas paranormales. Y bueno, en sí vamos hoy a dar el tema porque se lo merece también. Y antes de empezar vamos a presentar a nuestros invitados, colaboradores de siempre, como es Salvador Macías. Buenas noches. Buenas noches. Y nuestro compañero Chencho Ríos. Muy buenas, Frank. Hablamos de un lugar incluso muy encantado, porque después de unos estudios realizados dentro del lugar, ha llevado la conclusión de que es un lugar muy caliente referente a estos temas, ¿no? Al tema paranormal. Y eso, sin duda, vamos a hablar de un lugar como es el lugar donde nuestro compañero Chencho Ríos trabaja y tiene su librería Planeta Zarco. Bueno, en lugar de preguntar, porque yo realmente no puedo traer hoy un guión preparado, ya que realmente el programa lo van a hacer ellos en sí, porque son los que vivieron de primera mano, los que viven de primera mano este lugar. Me gustaría empezar por Chencho, porque Chencho es el que realmente da la voz de aviso a lo que está pasando, ¿no? Pero Chencho, todo el mundo se pregunta desde cuándo ocurre lo que pasa en tu librería, que todo el mundo conocemos, que ahí se aparecen fantasmas. En la librería Planeta Soccer, bueno, estamos abiertos desde hace 7 años, y fue entrar en el local, y nada más entrar en el local, ya desde el primer día empezamos a notar ciertas cosas. Yo no soy totalmente creyente, ¿vale?, en el tema. Al principio era bastante escéptico. A medida que han ido pasando cosas, pues ya me he ido creyendo lo que ha ido ocurriendo allí. Desde el principio, cuando abríamos la puerta de la calle, siempre nos encontrábamos unas pilitas de libros. Del primer pasillo, siempre una o dos pilitas de libros siempre aparecían caídas en el suelo. Normalmente las pilas de libros que yo coloco no se cae ninguna. Eso era diariamente, y sobre todo tan pequeñas, es muy complicado. Yo al principio pensé que lo mismo era que me estaba haciendo mayor y que estaba colocando mal las pilas, o que podía haber pequeños microseísmos, ¿no?, en la librería, y con esos movimientos, pequeños movimientos de tierra, puede ser que se cayeran los libros. Pero curiosamente, cuando empezamos a hablar de los fantasmas, a los 2 años, dejaron de caer. Es curioso. Además, era muy pesado, porque todos los días nos encontrábamos libros tirados en el suelo, y ya estaba uno cansado de recogerlos, ¿no? Uh-huh. Y es curioso que cuando empezamos a hablar del tema, dejaron de caer. Se supone que lo que estarían haciendo era llamando la atención. Eso fue lo primero que ocurrió en la librería, y ya digo que yo no lo achacaba al tema de lo paranormal, alma, ¿no? Claro. Yo pensaba que era una cosa, le buscaba un porqué, ¿no? Ajá, porque posiblemente nosotros tenemos también aquí en Jerez un lugar que tiene que ver con los libros, ¿no?, que es nuestra biblioteca municipal, que también ha habido cosas extrañas. ¿Tú se lo puedes achacar que el libro o los libros tengan algo que ver con esto, o es simplemente un lugar que se puede? Yo siempre lo comento allí en la librería.
Lo raro no es que yo tenga fantasmas en la librería. Lo raro sería que no los tuviera. ¿Por qué? Porque Jerez está empetado de fantasmas. Tiene fantasmas por todos lados. Una cosa muy curiosa cuando hablo con los clientes, sobre todo con jerezanos, del tema de los fantasmas, siempre los clientes dicen, pues en mi casa también tengo. Algo increíble, ¿no? Sí, ya. Y yo creo que Jerez tiene muchísimo... una cantidad, ¿no? Muchísima. Sí. De hecho, lo que es la librería, se podría decir que es el punto con más concentración de almas de toda España. Bueno, ¿y por qué se concentran ahí esos fantasmas o esas entes? Puede ser que, bueno, la librería antes fue librería de nuevo, antes fue anticuario, antes fue el estudio de Villatoro, el compositor que le da el nombre al conservatorio de aquí de Jerez. Antes fue la Posada de la Paz. Cuando fue Posada de la Paz, allí estuvo recogido Montenegro, el pintor, y murió allí. Antes fue el palacete, parte del palacete del Conde de los Andes, y antes fue parte del palacete, un palacete moro que hubo allí. Nos metemos con ellos en el siglo XI. ¿Qué ocurre? Yo creo que los fantasmas que hay allí, pienso que pueden ser sobre todo del palacete moro, del palacete del Conde de los Andes y de la Posada de la Paz. Lo que es allí la concentración de almas que hay, yo creo que es por esas partes. Aparte también que tenemos 3 puertas dimensionales. Y en las puertas dimensionales por allí entran y salen fantasmas. Normalmente todos los fantasmas que tenemos son buenos. Hubo un programa muy conocido en la televisión que estuvieron allí, estuvieron haciendo un programa y lo que es le pusieron de nombre a la librería de los horrores. Y yo, hombre, con ese nombre, por Dios santo, parece que estoy allí escondido en la librería descuartizando a clientes. Bueno, no creo que fue por eso, ¿no? Yo creo que fue un poco más bien mirándolo desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que, verás tú, allí no descuartizaban a nadie, ¿no? Lo que sí es verdad que muchos incluso no se atreverían a entrar en tu librería por temor a que se pueda encontrar algo. Sí, pero te digo una cosa, los fantasmas que hay allí no es que sean buenos, es que son muy buenos. Son muy buenos. Y indiscutiblemente los fantasmas de allí de la librería inclusive hasta me ayudan. No hay que temer nada en la librería. O sea que puedes ir tranquilamente, aunque... Bueno, yo puedo decir que fui con un equipo de investigación también, hace ya unos años, y bueno, se practicaron una serie de formas para poder contactar con estos seres. Y bueno, nuestra compañera María estuvo allí también con nosotros, estuvo Adrián Martínez, que estuvo también con nosotros, José Luis Montes. O sea, hubo un equipo para ver cómo, bueno, lo que nos contaba realmente Chencho de lo que estaba pasando allí. Pero claro, ahí no solo han pasado mucha gente, sino hay gente que colabora con nosotros, que han vivido cosas extrañas dentro de la librería, como es nuestro compañero Salvador. Salvador, ¿qué te ocurrió allí? Bueno, pues ya lo conté en Cuarto Milenio, que también estuvo allí, me interesó por estos sucesos. Y la verdad es que cuando estábamos escribiendo el ya mítico libro 2020, estábamos un día trabajando allí en plena pandemia, a las 3 y poco de la tarde, no había nadie en la calle, no había ruido ninguno. Y estábamos ya perfilando, haciendo las correcciones y las ilustraciones para este libro, ¿no? Y oímos una voz. Me preguntaban, ¿pero era masculina o femenina? Y yo no podría determinar el género. Oímos una voz haciendo un ruido gutural. Chencho es una persona muy profética. Yo digo que más que profético, directamente decreta las cosas, ¿no? Quizás por su mundo, él está allí completamente en paz, por la cantidad de información y de conocimiento que posee.
Y hablando del futuro, de lo que iba a pasar, él hablaba del término de la pandemia, me comentaba en aquella época, y yo creía que digo, tú estás loco, ¿no? Porque me hablaba del comienzo de la guerra, ¿no? Pues hablando algo de eso, esa voz se manifestó, ¿no? Y entonces nos quedamos muy sorprendidos porque era imposible que eso ocurriera, porque es que no había nadie en la calle, ni había cosas, no había nada. Y nunca en la librería tiene un silencio sepulcral, allí se queda uno dormido. Yo muchas veces cuando voy a visitarlo, me siento allí y directamente me relajo y me... ¿no? Allí fue donde se conocieron ustedes, ¿no? Allí fue donde nos conocimos, gracias a Dios, porque yo siempre digo que Xenxo me hizo como Jesucristo, me dijo, levántate y anda, ¿no? En este caso, levántate, Salvador, y escribe, ¿no? Escoge ese camino y me ha devuelto a la vida, me ha hecho más, bueno, es el camino donde estoy ahora, que yo creo que en cierta manera era donde a mí me correspondía, porque es mi misión, de alguna manera. Bueno, mire, vamos a parar un momentito porque yo quiero que veáis este pequeño reportaje que hemos elaborado para entrar un poco también más en el tema. Ahora volvemos después del reportaje. Esta antigua librería, situada en la Plaza Vargas, en el centro histórico de Jerez, alberga una colección de más de 200.000 libros, todos ellos cuidadosamente colocados. Según los expertos, se encuentra asentada sobre un cementerio árabe, encontrándose algunos enterramientos en el patio trasero de la librería. Antes de ser librería, este lugar albergó un humilde hostal en el que se alojaba con frecuencia un pintor impresionista. Hacía obras por encargo y a partir de 1910 entró en decadencia y apenas lograba sobrevivir pintando sobre aquello que encontraba. José de Montenegro murió en 1916, año en que pintó su último cuadro en un lugar llamado el Calvario. Hay una versión oficial que cuenta que José murió en el antiguo Hospital Municipal de Santa Isabel, pero los descendientes del hostal aseguran que fue precisamente en este lugar, en el hostal, donde José murió. A raíz de su muerte han surgido multitud de historias y leyendas, pero son muchas las personas que relatan haber vivido extrañas experiencias en la librería. Entre algunos de los relatos destacan algunos testimonios que afirman haber visto o sentido libros que se caen sobre las estanterías, apariciones fantasmales y hasta un hombre extraño con bigote que se pasea por sus pasillos. Las personas que afirman haberlo visto coinciden su descripción. Se trata de un hombre alto, delgado, desgarbado, con bigote, perilla, con sombrero y un vestido negro que mucho lo asocian con José de Montenegro. Bueno, ya que hemos vuelto de ese pequeño reportaje, vamos a seguir con algunas preguntas que se quedan muchas veces o que te hacen muchas personas y que resulta que te quedas un poco frío cuando te dicen que en un lugar no hay solo un fantasma, hay muchos fantasmas. ¿Cómo se da cuenta de que hay muchos fantasmas, Chencho?
tenemos hoy por hoy localizados más de 11 fantasmas, 11 almas. Sabemos, según los mediums, yo vi el primero. Al cabo de los 2 meses, una cliente, sin saber nada, yo el segundo. Y una cosa sí es cierta. Yo digo que un negocio es como un cerdo. Hay que aprovechar hasta los andares. ¿Tenemos allí fantasmas? Pues empezamos a hacer publicidad de los fantasmas. Y empezamos a ponernos en comunicación con programas. Y esos programas iban llevando allí medium sensitivos, iban llegando también clientes que eran sensitivos, y a medida que iba pasando el tiempo, pues iban apareciendo más fantasmas. Una cosa impresionante, nuestra compañera Olga estuvo allí con 2 varas de estas de medium, y las varas no paraban de dar vueltas. Frank, era increíble. Se concentraba mucha energía allí, ¿no? Es increíble lo que hay allí, pero no se dejan ver. Si tú no eres sensitivo, si no eres medium, no ves nada, ni sientes nada. Ellos al principio hicieron algún poltergeist o tiraron algunos libros, los fantasmas, para que se viera que estaban allí. Ya se sabe que están allí, pues ya no tiran nada ni nada. Pero es curioso porque a lo mejor llegan allí personas que son sensitivas y a lo mejor no conocen el tema y se dan cuenta de que pasa algo allí. El Salvador, ¿tú notaste algo allí? Yo siempre noto algo allí al final de la librería, y es verdad que hay más de uno, porque noto allí como una aglomeración, como si se pusiera en un rinconcito al final de la librería, donde está la zona de cómics y otras cosas que hay allí, pero está en la zona infantil. Sí. ¿Se puede decir que pueden ser niños? Pueden ser niños o, como se dice, que las personas siempre seguimos manteniendo ese niño, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y cuando volvemos a la vejez, cerca del paso hacia otra dimensión, cerca de la muerte, se convierte uno prácticamente otra vez como un niño, ¿no? Entonces es como si estuvieran allí observando, como si fueran almas buenas, que lo decía Chencho, y estuvieran allí recibiendo al que viene y acogiéndolo. Pero yo, al final, yo no puedo estar allí. ¿Al final no puede estar? No, yo cuando llego allí ya me encuentro incómodo. ¿Y la zona, por ejemplo, que hay un pequeño patio allí? Hasta el patio llego, pero ya más para allá... No, te ya, da la sensación... Ahí ya me encuentro incómodo y vuelvo a donde Chencho tiene el sillón que acoge a sus clientes y a sus amigos. Y allí ya... Un lugar muy peculiar. Un lugar muy peculiar. Sí, sí. Es como sacado de alguna película romántica, ¿no? Bueno, ¿cuántos medios han ido por allí? ¿Han ido muchos? Han ido muchísimos. Ha ido radio, televisión, youtubers, y han llevado, ya digo, muchos medios. Y allí han ido encontrando... Lo curioso, normalmente si hay una persona que me habla de un fantasma en concreto, yo lo dejo en la duda. Ahora, si hay varios mediums que me hablan del mismo fantasma sin saberlo uno del otro, pues entonces ya me lo voy creyendo. Hubo 3 personas, por ejemplo, que vieron cómo se movió un libro allí. Si lo hubiera visto una sola persona no me lo hubiera creído. 3 personas sí. Y la librería es muy curiosa. Y además es que es entrar por la puerta y parece que te vas a otra dimensión. Es entre el silencio que hay en la librería y después la cantidad tan enorme de libros que hay, uno entra allí y parece que te está yendo a otro mundo. Estamos hablando de una librería que tiene, no sé, corrígeme Chencho, pero creo que tiene más de 200.000 ejemplares. Sí. Es una de las, yo creo que la única en España. Es única en España. Que tiene tanta cantidad de libros. Además, el hecho de ir a la librería a mucha gente le cuesta, pero si lo miras desde un punto de vista literario, tiene una cantidad de volúmenes increíble. Vamos, de hecho, cada vez que va
la familia, mi hija, lo que sea, y compra porque tiene cosas que no podemos encontrar en otro sitio. La verdad que es misteriosa en todos los aspectos, ¿no? Ya no solo por la cantidad de libros que tiene, ese ambiente en otra dimensión que se refleja en algunos lugares de la librería, pero me gustaría preguntarle a Salvador, ¿qué te pasó cuando viste la primera sensación que tuviste? Porque Antonio Lobo, nuestro compañero, también tuvo alguna sensación allí que le llamó mucho la atención, ¿no? Porque tú entras, por ejemplo, y tiene el timbre ese típico de ping, o sea, el avisador de que entra. Sí. Pero ¿el avisador también, cuando hay un fantasma, salta o...? Bueno, la verdad es que a veces suena el timbre y Xenxo o los que estamos allí los dirigimos a ver quién entra y no entra nadie. No entra nadie. No entra nadie. Y venimos a lo mejor de la calle, que no hay nadie, y aquello suena. Sí, no sé si es que entra o sale el fantasma, pero es verdad que a veces se producen curiosidades. Son curiosidades. Bueno, antes de pasar a publicidad, tengo que dejar bien claro, por si se queréis poner en contacto con nosotros, vamos a dejar nuestras señales del correo electrónico, que es laluzdelpasillo.5@gmail.com. Son muchas de las personas que ya se han puesto en contacto con nosotros para poder hablar de sus temas, ¿no? No tiene por qué ser de fantasmas, sino cualquier tema que tenga que ver con el misterio, y nosotros lo abordaremos aquí y lo sacaremos. No hace falta, si hay alguna persona que no quiera dar su identidad o lo que sea, nosotros podemos estudiar el caso, lo podemos traer a otro nombre diferente y podemos hablar de ello. De hecho, es porque muchos de ellos nos lo han pedido. Me han pedido que hay casos en casas de aquí de Jerez, en el puerto, en San Lucas también nos han avisado para que nos acerquemos. La Ebrija, el Cuervo, en muchos sitios. Entonces, lo que queremos es, si queréis poner en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico, lo comento de nuevo, es laluzdelpasillo.5@gmail.com. Bueno, pues ahora pasamos a publicidad y enseguida volvemos. Bueno, ya estamos vuelta de publicidad y continuamos con una de las librerías más entrañables y más carismáticas dentro de nuestra zona, que es la librería Planeta Zócar. Quedan muchas preguntas por hacerte, pero Xenxo, ¿cómo ha ido avanzando el tema de tener tantos medios de comunicación allí, esos fantasmas que hay que se quedan o no se quedan? ¿Cómo ha ido avanzando un poco el tema? Eso fue lo primero, lo que te he comentado de las pilitas de libros que se caían. Entonces llegó un momento en que había un amigo de la librería, un chaval joven, estaba sentado en una de las sillas de allí, que tenemos allí, y vio como un libro se levantaba solo y salía expulsado. O sea, ¿levitaba el libro? Sí, el libro se levantó solo y salió expulsado. Y él lo vio, yo no. Entonces empezó a gritarme, Xenxo, un fantasma, un fantasma. Yo salí corriendo y cuando llegué, el libro lo tenía al lado suyo, no se había hablado nunca de fantasmas. Él fue la primera persona que dio el nombre de fantasma allí en la librería. A raíz de eso dije, aquí pasa algo raro, vamos. Allí fue cuando empecé ya a pensar en fantasmas. Y luego, al cabo de los 3 meses o algo así, yo vi mi primer fantasma. El primer fantasma que se vio en la librería lo vi yo. Era una persona normal, era igual que una persona, el mismo color de una persona, pero transparente, y se veía lo que había detrás. Eso fue fantástico por una razón, porque yo me pasé esos 2 meses o 3 meses pensando, Dios mío, como se me aparezca un fantasma yo me muero. No estaba preparado, y cuando se me apareció y parecía que era una persona normal,
no tuve miedo, no tuve curiosidad, no tuve nada. Era como si estuviera viendo una persona normal. Pero ya digo, era transparente. A raíz de eso me vacuné con el tema este de los fantasmas, y a raíz de eso no me da miedo. Al cabo de los 2 o 3 meses, luego, una cliente, sin saber nada del tema, vio el segundo fantasma. Y ya a raíz de eso empezamos a moverlo. ¿Qué ocurre? Pues nos pusimos en contacto con Radio Nacional España, con el programa con Miguel Blanco. Miguel ¿no? Blanco. Sí. Y vamos, Miguel Blanco es una persona increíble. Increíble. Allí en ese programa me trataron muy bien, muy bien. Y lo que es, a raíz de eso, empezaron ya a tomar interés ciertos medios. Y ya digo, salimos en YouTuber, Copérnico García nos hizo una entrevista de una hora y pico en YouTube, ¿no? Y luego ha habido televisiones de muchos sitios que se han puesto en contacto. Salvador, ¿a ti te entra o tiene alguna reparación por entrar en la librería? ¿O ha habido gente que, por ejemplo, no quiere entrar por miedo a que se le presente a alguien? Al contrario, en la librería se produce algo mágico, que es que cuando tú llegas te encuentras muy en paz, muy a gusto. Y hay visitas guiadas de gente joven que van con la curiosidad de a ver qué se percibe, y van sin ningún miedo y toman notas para trabajos que hacen en los institutos, en los colegios. Hay mucha curiosidad y se vive de una manera muy normal, porque precisamente por lo que dice Chencho, que son entes cariñosos, buenos, ¿no? Allí se percibe un buen ambiente. Un buen ambiente, sí. O sea, estamos hablando de que estamos metidos entre fantasma y libros, libros y fantasmas. Lo que me parece un poco curioso es de las cantidades de videntes que han ido y esos que suelen decir que hay que llevar esas almas a otro sitio. ¿Qué es lo que han dicho sobre eso? Podemos hablar cualquiera de los dos, puede decir. ¿Por qué ninguna de las videntes o videntes han dicho hay que liberar o hay que limpiar esta zona de estos fantasmas? Hubo un grupo que estuvieron, eran 4 medium, y ellos en el patio decían que había una fosa común de musulmanes, ¿no? De cuando esto, antes de la conquista, ¿no? De Alfonso X. Y lo que es, y ellos decían que estuvieron mandando almas a la luz. Yo la verdad, de allí decían que habían limpiado el patio. Yo sigo notando allí algo. Y el patio, a mí no me gusta mucho salir al patio porque siento algo raro, ¿vale? Y lo que es, ha habido algún medium que ha dicho que si queríamos limpiar, y yo digo que no. Yo estoy muy contento con mis fantasmas. Le están dando, le dan una particularidad al negocio, y después aparte también vuelvo a insistir que a mí me ayudan. Me dan norte, me dan fuerza, y indiscutiblemente yo no querría que faltara allí ninguno. Una pregunta para Salvador. ¿Qué tipos de fantasmas se ven allí? ¿Son niños? ¿Son gente mayores? ¿Qué es lo que han dicho? Porque ya como tú vas mucho allí en la librería, me supongo que estarás casi al tanto de todo lo que ocurre allí. De la familia. Claro, forma parte de la familia. Pero me refiero que saben describir lo que se ve allí. Se ve mujeres, se ve niños, se ven personas de otra época. ¿Qué es lo que realmente se ve allí? Algunos medios hablan de una señora mayor vestida de negro, elegante, que se cree que pudiera ser algún familiar del palacete este del Conde de los Andes. Y hablan también del espíritu de Montenegro, que también se quedó ahí.
Yo cuando, lo que yo percibo, que yo nunca he hablado de eso, es una primicia, cuando yo llego al fondo, al rincón este mágico, donde están los cómics, yo percibo que allí hay gente también más infantil, algún niño que por alguna enfermedad, por sarampión, de estas cosas que mueren los niños jóvenes, percibo que también están allí, dentro de esos fantasmas. Allí Chencho tiene unos ángeles por allí dentro, en el sitio donde tiene la parte de la filosofía y la poesía dentro. Y hay allí unos ángeles y me recuerda mucho a estos niños, ¿no? Quizá por eso yo digo que son buenos, ¿no? Porque no hacen daño, sino que te invitan a estar en paz, te invitan a investigar, a buscar. Dice una colaboradora que pronto vendrá por aquí, Susana, que dice que la espiritualidad es buscar la verdad. Casi todo el mundo que llega a la librería es gente espiritual porque va buscando la verdad, va buscando el conocimiento, ¿no? Entonces allí se respira un ambiente muy agradable. Vamos a continuar, pero antes vamos a ver un pequeño vídeo para seguir entonando y dar un poco, dar referencia a lo que fue realmente aquello. Nos dijo Chencho que también fue una posada conjunta a un edificio que hay justo al lado de la librería. Vemos el reportaje y ahora continuamos. ¿Qué es un poltergeist? Poltergeist es un fenómeno extraño o paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas, producido por una entidad o energía imperceptible. El término suele utilizarse coloquialmente para definir todos los acontecimientos violentos que suceden en un lugar supuestamente encantado y que no se ajustan a la normalidad física. Entre los fenómenos poltergeist se incluye, por lo general, ruidos inexplicables como mesas arrastrándose o raspando una pared, movimientos de objetos inanimados, materialización, desaparición de comestibles, olores extraños y ataques físicos. La entidad imperceptible que genera estos hechos, según la parapsicología, puede ser un fantasma o entidad asociado a una persona muerta. También puede ser causado por telequinesis inconscientemente derivada de estrés o tensión emocional. Algunos atribuyen estos hechos a fenómenos físicos probados como la electricidad estática, los campos electromagnéticos, el aire ionizado, los infrasonidos o los ultrasonidos, o podrían derivarse de simples alucinaciones causadas por envenenamiento por monóxido de carbono. Estos fenómenos llevan reportándose desde principios de la humanidad en la mayoría de las culturas y países, y ahora en la era tecnológica cuando son registrados en imágenes, vídeo o audio. Entonces podemos decir que esta librería se puede crear fenómenos atribuidos también a una interpretación sobrenatural causadas por principios físicos. Pero yo apoyo a la teoría paranormal, teniendo conocimientos que no es un fraude, después de una exhaustiva investigación.
Bueno, después de haber visto el reportaje, continuamos porque realmente yo la primera impresión que me dio cuando vi la librería fue algo fuera de lo normal. Nunca había visto una librería con tantos volúmenes, tantos libros, y luego además iba con cierto reparo, ¿no? Porque ya que íbamos con un equipo de investigación para ver lo que ocurría allí. Fue cuando yo conocí a Chencho. Chencho se portó con nosotros estupendamente, nos comentó todo lo que ocurrió o lo que ocurría dentro de la librería, pero sí es verdad que cuando llegas allí, pues yo intentaba, de alguna manera, yo para eso soy muy malo en ese sentido, porque yo nunca veo nada, yo soy, será que estoy pensando en otras cosas que no entro dentro de ese grupo de sensitivos, ¿no? Ya me gustaría, en un momento dado, para poder comprobar lo que ocurre. Pero cuando entras dentro de la librería, te encuentras a ese sillón tan peculiar, que sí es verdad que, Chencho, ¿quién se sienta en ese sillón tan peculiar y que todo el mundo dice, cuidado que hay ahí alguien sentado? Eso fue María. María Sí. Aldaba. Bueno, María estuvo por allí. Bueno, con vosotros, claro. Sí, exactamente. Y entonces ella descubre allí varios espíritus, y para mí María es la mejor medium que tenemos aquí en Jerez. Y hay una butaca allí que dice que hay un señor que tiene el pelo blanco, lo tiene desordenado, tiene una chilaba corta de color marrón claro, unos pantalones cortos por debajo de la rodilla de color marrón claro también, tiene una pierna encima de la otra, y en una mano tiene una copa de vino y en la otra tiene un puro. Y la butaca está en una esquina, y desde esa esquina pues se controla casi toda la librería. Y decía María que allí estaba controlando todo lo que pasaba en la librería. Y María fue la primera que lo vio, pero después que lo han visto más gente. Uh-huh. Y ese señor no sé quién podrá ser. Yo pensé que lo mismo por lo del pelo blanco, el pelo desordenado, quizás pudiera ser el espíritu de Villatoro. De Villatoro. Pero a María le enseñé la foto de Villatoro. Decía que no era el mismo. No era el mismo. Entonces, yo no sé quién podrá ser. Ajá, pues mira, ahora mismo vamos a ver lo que nos comentó nuestra compañera referente y nuestro compañero referente a lo que vieron allí. Lo vemos y ahora continuamos. Yo, cuando estuve en la librería de Chencho, no tenía mucho conocimiento de los fenómenos paranormales. Fue el día que le conocí y me dijo, quiero que vengas. Y cuando entré, fueron varias partes las que yo pude experimentar. De momento, había un rincón donde yo vi a un niño y le dije, aquí yo sabía que había fantasmas, porque era de todo el mundo sabido, pero yo pude verlo, vi a un niño y le dije a Chencho, aquí tienes un niño, y me dijo, ¿y qué pasa? Y le dije, este niño no habla, este niño está como para adentro, está triste, está muy callado. Y me dijo Chencho, bueno, dicen que es que este niño fue un niño raptado. Y me quedé impresionada, Luego yo vi tres concretamente. Vi una mujer que atravesaba como levitando, como una figura espectral atravesaba. Y luego vi una zona fría muy que no me gustó, una zona que no me gustó nada. Después utilicé las varillas para ver zonas un poco calientes, ¿no? donde podía haber más presencias. Y eso era impresionante. Yo no podía hacer preguntas porque no me daban tiempo. Las varillas se pusieron a girar solas y no daba tiempo. Yo tenía que apartarme porque eso era impresionante. La verdad es que sí. Y
Bueno, luego él me explicó que allí había habido muchos sensitivos y incluso vi en otra zona, me acuerdo ahora, que era un rincón donde dije, aquí hay como un espíritu burlón. Y era muy gracioso, o sea, como que jugaba, ¿no? Como que jugaba con el resto. Allí, había cambios de temperatura, había zonas donde parecían portales que se abrían a otras dimensiones, o sea, era un espectáculo en sí. Yo la primera vez que fui a la librería de Chenchu, la verdad no voy a mentir, yo no conocía, había escuchado hablar de la librería, pero nunca había ido, ¿no? Y quien me llevó a la librería fue nuestro presentador Fran y Adrián Martínez. Yo llegué a aquella librería y justamente al pasar por la puerta en el pasillo de entrada noté una frialdad increíble. Estuve dando vueltas por la librería para ver qué captaba, mientras Adrián y Fran pues hablaba con Chencho, ¿no?, el propietario, y yo iba dando vueltecitas por allí a ver qué captaba, ¿no? Por el pasillo justamente donde sentí la frialdad vi cómo caminaba una mujer con su hijo de la mano, pero iba de paso, no estaban allí. Ellos pasaban una vez y otra vez y otra vez, se repetía continuamente. Y por la forma de vestir yo calculo que era sobre o antes o después de la Guerra Civil Española, y porque ella llevaba el pelo ondulado, iba con el niño de la mano, y lo que pude detectar es que era la mujer e hijo de un piloto jerezano que falleció en un accidente de tráfico. He intentado investigar si eso ocurrió, pero hasta la fecha todavía no he conseguido saber, ¿no? Pero fue lo que me dijeron, que era la mujer y el hijo de un piloto de avión de una buena familia de aquí de Jerez que había fallecido. Y luego también una señora mayor vestida de negro, como la antigua matriarca, ¿no? Ella se desenvolvía como si aquello fuese suyo. Además, una persona muy protectora de Chencho, lo protege hasta, vamos, porque yo le dije a Chencho una vez que ya vi una serie de cosas, yo al día siguiente le llevé un papel, no le dije, Chencho, todo esto he visto y esto es lo que me han comentado. Esta señora protege mucho a Chencho porque teme de que alguien le quiera arrebatar ese local por alguna cuestión, ¿no?, que tampoco me supo decir. Entonces yo avisé a Chencho de que esta señora pues que como que lo protegía. Y esta señora más tarde averiguó y por lo visto era como una fonda, lo que antiguamente se le llamaba, ¿no? Y era una señora la que regentaba este negocio. Luego justamente también allí Chencho tiene en la librería 2 asientos, uno está entrando a mano izquierda y como otro pequeño enfrente. Allá había un señor con el pelo alborotado, un señor con el pelo canoso, llevaba como una blusa blanca pero muy antigua, y este señor parecía una persona bohemia, una persona como un escritor, como un pintor, no sé el nombre porque nunca me lo dijo. Y allí hay zonas, luego el patio exterior, ahí vi como si en el muro hubiese habido un hospital o algo relacionado con muerte, ¿no? La librería de Chenchu da mucho que hablar y tiene muchos lugares que dan escalofríos, y esto es lo que os puedo comentar de lo que yo viví en esa librería. Bueno, realmente escalofriante lo que vieron ellas allí, porque ustedes realmente, tú sí lo viste, Chencho, pero Salvador, tú no has visto realmente un ente allí, ¿no? Yo lo percibo, pero yo verlo como lo describen tanto María como Chencho y otros medios que han estado allí. Olga, que también ha estado allí. Olga también. Yo lo percibo, pero yo no los he visto así, de poderlo describir. En mi sensibilidad sí percibo las edades, la intención, la buena intención, eso sí lo percibo. Pero no le pongo cara. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo y yo quiero que hagáis una reflexión referente al tema de hoy. ¿Tú qué piensas de la librería de Chencho? Bueno, yo pienso que aquello es un sitio mágico
donde nadie que va se queda indiferente, donde casi siempre las personas vuelven porque efectivamente es otro planeta, ¿no? Ese planeta Zócar es otro planeta y te conduce a otra parte quizás de ti mismo, ¿no? En mi caso, y lo he dicho antes, y gracias a Chencho, a su generosidad, a su amabilidad, a su amistad, a mí me ha devuelto a un sitio donde ahora que estoy creo que es donde pertenezco, ¿no? Entonces allí el que vaya a la librería yo creo que puede llegar a encontrarse a sí mismo, ¿no? Chencho, yo no sé qué puedes añadir. Tiene un minuto mágica. para... La librería es mágica. Invito a todo el mundo que pase por allí y que, hombre, por Dios, que me compre libros, que yo también tengo que comer. Y lo que es la librería es mágica. Sí. Y dentro de ese espacio, uno, yo creo que puede encontrar partes de sí mismo que no se pueden encontrar en otro sitio. Bueno, señoras y señores, pues ya nos quedamos sin tiempo y bueno, todo lo que hablamos en este programa, ustedes podrán ser objeto o puedan pensar lo que ustedes realmente convenga, ¿no? Si creen o no creen en lo que estamos hablando. Nosotros seguiremos en los próximos programas hablando de casos que ocurren en nuestra ciudad. Hasta el próximo programa, yo solo lo quiero agradeceros la atención y por ahora la cantidad de gente que nos están visualizando. Así que hasta el próximo programa, nos vemos aquí en La Luz del Pasillo. Hasta el próximo programa.